viendo la materia Cristología. Todo lo que hemos podido ver y estudiar a través de muchos pasajes bíblicos acerca de la persona de Cristo Jesús, segunda persona de la Trinidad, Dios que se hizo hombre, el Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros pecadores, que vino en sustitución por nosotros, que vino a levantar a los perdidos, al caído, a los que estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor Jesús hizo una obra incomparable, inimaginable, inexplicable. Nadie más podía hacerla. Él vino y pagó el precio con nosotros, con su sangre preciosa. El pasaje que iniciamos la semana pasada es en 1 Corintios capítulo 3. Estamos viendo acerca de la obra, del trabajo en la obra de Dios y la recompensa, porque viendo la persona de Cristo también estamos aprendiendo a relacionarnos con Él, a darle valor a la obra del Señor, expresando con nuestro agradecimiento y nuestro trabajo que nosotros de verdad estamos diciendo: sí, Señor, aquí estoy, heme aquí, quiero servir en la obra de extender el evangelio del reino, el mensaje, la palabra de Dios. Somos ministros de la reconciliación y llevamos el mensaje del evangelio a todas las personas que puedan oír, que alcancen a oír, que quieran escuchar, a todos aquellos a quienes el Señor les permita salvación. El pasaje bíblico en 1 Corintios capítulo 3, desde el versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue algún día a ser sabio. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es preciosa. Es el pasaje que iniciamos hace unos días atrás y que estamos nuevamente aquí estudiando para concluir, para dar otra parte, y que tú nos permitas por tu misericordia poder recibir, poder aprender lo que nos quieres enseñar. Tu palabra, cada vez que se abre la Biblia, es tu palabra que nos habla, que nos instruye, que corrige, que redarguye en nuestra vida, en nuestra conciencia, y somos vivificados por ella. Te damos gracias. Bendice a las personas que escuchan, a todos los que a la distancia también a través de estos medios pueden escuchar la palabra de Dios. Amén. No podemos menospreciar las recompensas que el Señor ha prometido para nosotros por ser obreros en su obra. El dueño de la obra es el Señor. Los peritos arquitectos fueron los pastores, o más bien los apóstoles y profetas. Escribieron la palabra, 66 libros, pusieron el fundamento, dejaron claro sobre qué fundamento era que se debía edificar. El mundo se ha inventado 1000 religiones, digo un número figurativo, 1000, 2000, 3000, 50,000, no sé cuántas sectas hay, cuántas creencias, maneras
de practicar religiosidad. No tengo el número. Los que hacen estos censos podrían discutirse entre ellos cuántas formas de creer en algún dios o en sus dioses o en algo espiritual. ¿Cuántas formas hay? No sabemos. Pero entre esas frases dicen, por cualquier camino, dicen ellos, se llega a Roma. Y esta frase, según ellos, quiere decir que por cualquier camino se llega a la salvación o se llega a Dios. Es una frase muy coloquial, popular en algunos lugares. Ahora, suena muy bonito, suena muy romántico, que por cualquier camino se puede llegar, pero no es así en el sentido de la verdad absoluta que es Cristo. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma. No dijo soy un camino, tampoco dijo soy una verdad, soy una manera de pensar. Él no dijo que podían pensar en muchas cosas y también en Él. Dijo soy el camino, el único. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. El camino espacioso lleva a la perdición y tiene muchísimas sendas erróneas, disfrazadas de luces, de colorido. Y la gente va por esos caminos y hace obras y trabaja religiosamente esperando obtener algo allí. Incluso ellos piensan que en cualquier religión pueden practicar obras, creencias, lo que sea, y que esa es la manera como pueden comprar un lugar en el cielo. Pero el Señor Jesucristo estableció que solo una es su verdad, o que Él es la verdad, y que solo uno es el camino para llegar al Padre. Dijo, yo soy el camino. El apóstol Pablo dice que yo soy el perito arquitecto y puse el fundamento, el cual es Jesucristo. Los apóstoles y profetas pusieron el fundamento. Y nosotros los obreros, los albañiles, edificamos, construimos la iglesia sobre este fundamento. De ahí en adelante nosotros llevamos la obra. Bien. Calma, niña. Y nosotros llevamos la obra y debemos predicar el evangelio que el Señor Jesucristo nos ha revelado. El texto dice en el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Es necesario que comprendamos que al final de este camino nosotros vamos a estar en un tribunal, en un lugar de juicio para ser recompensados. Veamos un momento, por favor, segunda a los Corintios, capítulo 5, y veamos el versículo 10. Dice la Biblia, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Repito, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, es decir, que estemos rindiendo cuentas ante el tribunal de Cristo. Habrá un tribunal para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, mientras estuvo funcionando con sus dones y con todo lo que Dios le entregó en el cuerpo. Todo lo que haya hecho será recompensado, sea bueno o sea malo. Y lo malo será quemado. Y lo malo aquí no se refiere a obras pecaminosas que practican los pecadores del mundo. No se refiere a tal cosa porque está hablando de los salvados, sino en la forma en que servimos en la obra de Dios. ¿Cómo fue esa obra? Dios probará si esa obra se hizo con humildad, se hizo con obediencia y si fue para Él. Los hombres en la religión suelen hacer muchas cosas que no son realmente para Dios. E incluso en muchas iglesias cristianas se hacen demasiadas cosas que no son para el Señor. Realmente no son para Él, son para la gloria humana. Estaba viendo también hoy
un video de un supuesto profeta, de esos que andan por ahí llegando a muchos países y viajando, y es muy extraño la cantidad de dinero que manejan y tienen. Y cuando él llega a cierto templo, le ponen alfombras y le lanzan regalos y rosas y flores, y algunas personas se hincan ante él, hombres, como si fueran dioses o como si fueran Dios, se hincan ante él. Ahora bien, estas personas piensan que tienen una iglesia, ellos piensan que son predicadores, ellos parece que en la mente de verdad creen que son algo, no siendo nada. No son más que unos farsantes, no son más que unos engañadores. Pero el público que les sigue también nos deja asombrados. ¿Cómo pueden tener tanta gente que les sigue, les aplaude, les alaba y se hinca ante ellos como si se tratara del Señor? Son hombres farsantes. El Señor pondrá a prueba la obra de todos. Y les digo algo que dije en días pasados a través de este estudio, y hoy vamos a repetirlo. Creo que hay tres grupos, por lo que podemos ver en la palabra del Señor. Hay tres grupos seleccionados de manera definitiva para la eternidad. Un grupo es aquellos que están en Mateo capítulo 7. Si podemos revisar, por favor. Mateo capítulo 7. Vamos a revisar un pasaje muy interesante que nos regala el Señor aquí, y dice exactamente en el versículo 15 en adelante: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor nos advierte, dice: examinen sus frutos, porque por sus frutos es que los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto será ¿qué? Cortado y echado en el fuego. Este es el primer grupo de gente que tiene alguna religión, cualquier religión que sea en el mundo. Este pasaje bíblico descarta por completo la creencia de que por cualquier camino se llega al cielo. Quita de plano, de raíz, la creencia ecuménica y el sincretismo de que todos podemos meternos en el mismo costal y que lo único que importa es decir: yo creo en Dios y eso ya es suficiente. Eso es una falsedad, porque este pasaje sigue diciendo a partir del versículo 21: no todo aquel que dice y que me dice: oh Señor, Señor. No todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Pueden decir Señor, Señor. Pueden cantar. Pueden decir que están alabando. Pueden tener una especie de creencia religiosa, espiritual. Señor, Señor. Pero dice la Biblia: no entrarán en el reino de los cielos, sino que entrarán aquellos, dice el mismo texto, que aprendieron a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El evangelio bíblico, la palabra de Dios, el Dios de la Biblia, es despreciado por la humanidad. Y les diré algunas 3 razones básicas, aunque pueden haber más. Las 3 razones básicas es porque el Dios de la Biblia es demasiado ofensivo para nuestra alma y nuestra carne humana. Todo lo que Dios dice está en nuestra contra. Porque los hombres dicen: fundamos religiones, creencias, sectas, porque queremos tener una vida espiritual. Y Dios rechaza de plano. En cualquier pasaje de la Biblia rechaza de plano las intenciones de los hombres. Él no las quiere, las detesta, las desprecia, porque son negocios humanos, porque son falacias, filosofías que Él no mandó, Él no diseñó.
Nunca ordenó que hicieran tales cosas. El Dios de la Biblia es muy ofensivo para la religiosidad humana. En segundo lugar, porque los hombres tienen planes, tienen sueños, tienen metas y propósitos personales y egoístas, y lo disfrazan de romanticismo, de amor, de buenos sueños, de autoestima, de filosofía, de psicología, de todo lo que quieran. Y Dios está en contra de eso, porque el Señor lo que dice es que el hombre debe morir a todos sus planes, a sus negocios, a sus deseos, a todo lo humano que esté fuera del propósito de Dios. Lo que no esté en el propósito de Dios, Dios lo rechaza por completo, no lo quiere, no lo va a recompensar, no va a dar nada a los hombres por sus esfuerzos. En la tierra pueden ganar coronas, medallas, dinero, alcanzar empresas, ser políticos, deportistas, cantantes, artistas, pero delante de Dios no sirve para nada. Dios de plano lo rechaza. Dios solamente recompensará el trabajo y el esfuerzo de aquellos que hicieron su voluntad, de sus redimidos y de sus salvados. El Dios de la Biblia es demasiado ofensivo para la humanidad. En tercer lugar, porque la verdad de Dios es absoluta, es soberana y absoluta. No existen varias verdades. La verdad no es relativa. No es lo que yo quiera pensar, no es opinión, no es una opinión de Dios ni siquiera, no, es la palabra de Él. Él no está opinando, Dios está ordenando, está dando mandamientos y el hombre debe obedecerlos, sí o sí, de lo contrario está perdido. No pudiendo el hombre obedecer los mandamientos de Dios, Él ha establecido el plan de salvación. Él mismo ha venido a rescatar al hombre. Y sabe Dios que el hombre no le va a aceptar, que le va a rechazar. Y Dios ha trazado un plan. Él ha decidido a quienes va a salvar. Y eso es ofensivo para la humanidad. Demasiado ofensivo el Dios de la Biblia. Por tanto, muchos dicen: ay Señor, Señor, ay Dios mío, a ti yo también te canto. Un día fuimos a un pueblito por ahí llamado Pamplonita. Estábamos paseando por ahí con mi esposa y decidimos de Pamplona pasar a Pamplonita hace unos años atrás. Y recuerdo mucho que se me quedó en la mente que en el pueblo de, creo que se llamaba Pamplonita y cerquita, pregunté, o quizá otro nombre de otro pueblo, no conozco muy bien, y pregunté: ¿hay alguna iglesia cristiana por aquí? Me dijeron: sí, una, frente al parque. Obviamente era la iglesia católica. Pregunté: ¿pero una iglesia cristiana evangélica? Me dijeron: no, aquí no conocemos eso. Aquí todos, dijo la persona, somos católicos. Entonces vi que había un hombre en el parque cantando unos coros cristianos. Entonces él decía algo así como: solo Dios hace al hombre feliz. Y me acerqué porque dije: este hombre debe ser cristiano, aunque sea voy a saludarlo. Y él cantaba: solo Dios hace al hombre feliz. Dije: claro, este tiene que ser un hermano. Y cuando me fui a acercar, me faltaban unos metros para llegar a él, quizá 30 metros. De pronto él saca un cigarro, lo enciende y comienza a fumar. Y yo di media vuelta y dije: no, no es hermano, es primo retirado. Eso sucedió allí. Y eso se me grabó en la mente, que este mundo piensa que puede cantar a Dios y fumar cigarro, cantar a Dios y hacer sacrificios y tomar aguardiente, hacer sacrificios a los cerros de rodillas, a fulano, a tal santo y al otro, pero a la misma vez ser mentirosos, peleones y cualquier otra cosa. Este mundo piensa que puede jugar entre dos aguas, en la tibieza, a lo bueno y lo malo, a la idolatría, al paganismo y a la misma vez a Dios, como en el Antiguo Testamento, que adoraban a Jehová, pero también servían a sus dioses paganos. Los cantantes ahora están cantando música cristiana, supuestamente cristiana. Componen letras para Jesús y tantas cosas, pero a la misma vez me sube la bilirrubina y todo eso. Le cantan a Dios, le cantan al diablo,
Están supuestamente, ¿no?, entre la luz y las tinieblas, aunque realmente no están en la luz. Pero ellos piensan que están a raticos en la luz y a raticos en las tinieblas. No, mis amados hermanos, el Dios de la Biblia es demasiado ofensivo para la humanidad y la humanidad no lo soporta. Si Cristo viniera otra vez en forma humana, si otra vez viniera como el hombre, como el siervo, lo volverían a asesinar otra vez. Por eso, Él prometió que volverá, pero ya no vendrá en esa forma humana. Vendrá con toda su gloria para juzgar a los hombres. Ya no puede venir otra vez en forma humana porque vuelven a asesinarlo. Ya quizás no sea en la cruz, pero quizá en la silla eléctrica, quizá fusilado, quizá ahorcado. Él no vendrá nuevamente como hombre, ahora vendrá como lo que es, Rey de reyes y Señor de señores. El Dios de la Biblia es ofensivo porque le dicen, Señor, 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 Señor. Y Él dice, no los conozco. Yo no sé quiénes son ustedes. Y ellos le responden, muchos aquel día me dirán, Señor, Señor, pero si nosotros profetizamos en tu nombre. ¿Se da cuenta? ¿No hay por ahí acaso un montón de gente en las iglesias diciendo, profetizo, profetizo? ¿Sí hay o no hay? Lo declaro, lo decreto. ¿Qué más dicen ellos? Lo anulo, lo confieso, lo conjuro, lo piso, lo marco, es mío. Y dirán aquel día, Señor, profetizamos en tu nombre, decretamos en tu nombre, lo dijimos en tu nombre. ¿Acaso no hicimos nosotros milagros en tu nombre y echamos demonios en tu nombre? Y el Señor dirá aquel día, respondiendo, yo no los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Este primer grupo del que les estoy hablando son los que quedan apartados por completo, apartados, y nunca entrarán al reino de los cielos. Pero pregunto, piensen la respuesta, ¿pero acaso no tenían religión? ¿Acaso no tenían una especie de fe? ¿Un tipo de creencia? ¿Acaso no iban a un culto en algún lado? Porque si profetizaban, iban a algún culto. Si ellos cantaban, estaban en algún culto. Si echaban demonios, entonces estaban en algún culto. Claro, nosotros no creemos que ellos hacían nada de eso, porque la Biblia misma nos dice que eran palabras fingidas para engañar a los incautos. Fingieron, engañaron. Algunos engañados por el diablo y otros pensando que podían mentirle a Dios, como hicieron Ananías y Zafira, que pensaron que podían mentir al Espíritu Santo. ¿Y qué les dijo el apóstol Pedro? ¿Por qué ustedes pensaron que podían engañar al Espíritu Santo? El segundo grupo de personas está unido con el tercer grupo de personas. Este quedó expulsado. El Señor dice, yo no los conozco. El segundo grupo está unido con el tercer grupo de personas. Este segundo y tercer grupo entrarán al reino de los cielos. Irán al tribunal de Cristo. Estarán en las bodas del Cordero. Y todos serán salvos, estos otros dos grupos. La diferencia que hay entre ellos es que uno de esos grupos no recibirá recompensas, porque hay mucha gente en las iglesias que no está haciendo las cosas con humildad para Dios, que son soberbios, que lo hacen para su propia humanidad, para tener renombre dentro de la iglesia, o que no hacen las cosas exactamente como el Señor las ordenó. Yo no podría juzgar todo, porque no soy Dios para juzgar todo lo que hace la gente en las iglesias. Pero lo que sí podemos hacer es advertir que todo lo que hagamos, creamos que sea pequeño o grande, hagámoslo responda usted, para la gloria del Señor, en obediencia a Dios, en humildad, no para gloria nuestra, solo para el Señor debe hacerse y como Él lo mandó.
porque estaremos en el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14 y versículo 10. Dice la palabra del Señor así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo condenas? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque al final de todo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a rendir cuentas, y más vale que no hayamos tenido en poco las recompensas del Señor. Que hayamos valorado que el Señor dijo que trabajemos en su obra, porque Él nos va a recompensar. Y creamos, como dice 1 Corintios capítulo 15. Conmigo allí todos. 1 Corintios capítulo 15 dice la palabra del Señor así en el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad ¿cómo? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, estando seguros, convencidos, sabiendo que vuestro trabajo en la obra del Señor y en el Señor no es en vano. Habrá recompensas. ¿Cuánto quieren las recompensas? No menosprecien las recompensas que el Señor ha dicho, porque quedarán muchos sorprendidos cuando vean cómo el Señor llamará por nombre a cada uno y dirá: estos son mis siervos fieles amados, y estas son sus recompensas. No sé qué tipo de vergüenza exista allí, porque estaremos con el Señor, pero habrá algún tipo de vergüenza cuando le miremos a la cara al Señor, cuando le miremos a la cara y no sepamos qué decir, qué responder. Eso sería terrible. Dice la palabra del Señor: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, es decir, la luz del día del Señor la declarará. Aquí se refiere a ese día del Señor donde la iglesia estará en su presencia. Ese día alumbrará todas las conciencias, todas las vidas. Seremos transparentes, no como hoy, que intentamos ser transparentes pero no lo logramos, porque nuestra humanidad no nos lo permite. Pero allí seremos transparentes. El Señor verá todo, no hay nada que Él se pueda esconder. El día lo declarará, pues por el fuego será revelada. Los ojos del Señor son como llamas de fuego, y lo escudriñan todo, y revelará todo lo que esté allí. Y el Señor dirá qué es bueno y qué es malo. Nada se le esconde a Él, y Él va a recompensar lo bueno. Y cada uno, cual sea su obra, el fuego lo va a poner a prueba. Y dice: si permanece la obra en pie, la obra que se edificó o sobreedificó, pues recibirán recompensas. Si la obra de alguno se quema, pues éste sufrirá pérdida, porque trabajó toda una vida, pero no trabajó bien, no trabajó recto, no trabajó derecho, no hizo como Dios le ordenó, no hizo las cosas dentro del mandamiento que el Señor estableció. Nuestra misión fundamental y primera es llevar el evangelio a todas partes y hacerlo con humildad y con amor para que las almas se salven. Dice el Señor: sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. ¿Se dan cuenta que pertenece a ese grupo? Pero así como por fuego, sin recompensas. Por eso hay personas que a última hora enferman, cuando están ya viejos. Enferman a última hora. En 6 meses enferman y se arrepienten y mueren. Pero ellos se arrepienten y piden perdón. ¿A dónde cree usted que irá? Pues al reino de los cielos. Pero no trabajó en la obra del Señor, y Dios es justo. A última hora, y se fue. Pero no hizo nada, porque toda su vida, ¿a quién sirvió? A la carne. Toda la vida sirvió al diablo. No trabajó en la obra. Pero ustedes
nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en la obra. ¿Cuántos quieren servir en la obra? Porque hay recompensas. Piensen en eso. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces en el versículo 13, en el versículo déjenme revisar aquí. El versículo 12 dice que se edifica oro, plata, piedras preciosas, y otros madera, heno, hojarasca. Las que permanecen en pie son las obras que están representadas por oro, plata y piedras preciosas. Las que se queman son las que están representadas por madera, heno, hojarasca. Estas son quemadas. Ahora al versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuántos lo saben? Amén. Entonces no podemos menospreciar la vida que se nos dio, y no podemos menospreciar los dones que se nos entregaron, ni echar a perder nada de lo que Dios ha puesto en nosotros. Hay gente en la iglesia del Señor que tiene que sacarse una cantidad de complejos que tienen en la mente. Debe acabarse esos complejos. Miren bien. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Somos el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios. Y cada uno de nosotros es templo de Dios. Nadie puede echar a perder la obra de Dios. Nadie puede pretender arruinarla. Nadie debe atacar el templo de Dios. Nadie debe planear un daño contra un hermano, ni contra su propia vida, ni contra la iglesia del Señor. Cuidado. El que planea un daño contra un hermano está intentando echar a perder la obra de Dios. El Señor le dijo a Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, cuando no se había convertido: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿Al qué? Al que tú persigues. Todo el que intenta hacerle daño a la obra de Dios, a la iglesia del Señor, a un hijo de Dios, está atacando al Señor. Y dice la palabra: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá. Dios mismo le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santificado por Dios. Dios lo ha hecho santo. Es un territorio santo, le pertenece al Señor, así de que nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree muy astuto en este mundo, eso es lo que significa allí la palabra sabio. Significa astuto, es una sabiduría mundana, terrenal. Si alguno se cree muy astuto, muy listo, muy ágil y piensa que puede engañar a Dios, si alguno cree que sabe mucho, le conviene más bien, dice Pablo, que se haga como si fuera un ignorante, que se haga pequeñito, humilde, como si ignorara, para que más bien pueda aprender y algún día llegue a ser un verdadero sabio. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, o el temor a Dios. El principio de la sabiduría es tener una relación personal con Cristo, el único que puede, con su Espíritu Santo, su palabra, hacernos sabios. Amados hermanos, vamos a terminar con 1 Corintios 15 y versículo 58, que por supuesto ya lo hemos leído en esta enseñanza, pero podemos sellar nuestro mensaje de hoy recordando a mis hermanos lo que se nos ha dicho aquí. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, siempre firmes
constantes, creciendo en la obra del Señor cada día, siempre, en todo momento del día, estando seguros, convencidos, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor será recompensado. No ha sido en vano. Estoy contento de que todo lo que estamos haciendo, el Señor lo está tomando en cuenta, porque no queremos hacerlo para nuestra gloria, queremos hacerlo para ¿quién? Él merece la gloria y la honra. El aplauso para Dios siempre. Pónganse sobre sus pies. Dios es bueno. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la gran oportunidad de enseñar, de predicar, de que nuestros ojos sean alumbrados, nuestro entendimiento sea aclarado y podamos avanzar en las cosas que tú tienes y quieres para nosotros. Gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de